La atención a estas horas está puesta en Quinto, en la Ribera Baja. Así se ve la crecida desde el helicóptero de la Guardia Civil, como pueden comprobar en estas imágenes en directo. Y ante la llegada de la punta de la crecida del río Ebro a esta localidad, bomberos y diferentes efectivos están ya reforzando las motas para evitar el paso del agua a la localidad. Ingrid Villacampa, en las últimas horas ya se ha roto otra barrera. Sí, a la rotura de esa primera defensa se suma el desbordamiento del Ebro a lo largo de varios puntos de la misma. Por eso aquí han trabajado desde primera hora de la mañana reforzando la segunda defensa que protege al pueblo. Para ello han descargado unos 500 metros cúbicos de arena y reforzar la defensa. Aunque desde este punto no se ve el río desbordado, sí que se notan sus efectos. Para que se hagan una idea, ese río que ven, esa especie de arroyo que ven a mi espalda, es un meandro abandonado que habitualmente baja seco, y todo ese agua es el agua que se ha filtrado por esta crecida. Aunque la punta, nos dicen desde el ayuntamiento, creen que ya ha llegado a esta localidad, todavía va a seguir creciendo el nivel del agua y creen que todos estos campos quedarán anegados bajo el agua. Eso sí, piensan, puede que el agua ya no llegue al casco urbano. Con todo, tienen diseñado un plan de evacuación por si hubiera que desalojar a algunos de los vecinos de la parte más baja del municipio. Ellos ya están advertidos, aunque van a tratar de evitar ponerlo en práctica.